abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer un solo versículo. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Cuando lo encuentren pueden indicar con un amén. Amén. Y lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho en esta mañana. Hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu nombre a través de los cantos, a través de la alabanza y la adoración, Señor, a través de nuestras ofrendas, Señor. Todo eso, Señor, buscando agradarte. Gracias, Padre, porque todo lo que hacemos en este lugar es para ti. Es dirigida a ti nuestra alabanza. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presente, cada hogar representada, cada familia, Señor, sea bendecida por ti. Padre amado, en esta mañana hemos leído tu palabra. Señor, permítenos que en esta mañana podamos recibir lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos muestre tu verdad, Señor, de tal manera que quede anidada en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, y que esa palabra la podamos poner por obra. En Cristo Jesús te damos gracias y a ti damos, Señor, honra y gloria hoy y siempre. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Y el tema que yo le he puesto en esta mañana al mensaje: cuando el cielo anula la sentencia. Amén. Antes de entrar, yo voy a agregar tantito algo de la importancia de escudriñar la palabra en el caso de los sábados, cuando se expone. Pues hay un tema que el pastor le puso, el destino final de los hijos de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que el destino final de los hijos de Dios es estar eternamente con Él, ¿sí? Y si bien es cierto, los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy significativos para la iglesia del Señor. Y yo me preguntaba ayer cuando salimos, dije, no sé si tengamos conciencia de lo que estamos viviendo, porque estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos, hermano. El Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Cuando nuestro Señor Jesús, en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron, dinos las señales que han de acontecer antes de tu venida, y uno de las señales que el Señor Jesús habló era acerca de que habrá guerra y rumores de guerra, mas esto no será el fin. Pero estamos viendo, hermano, muy marcadamente una guerra en Medio Oriente, y las ciudades y los pueblos, los países, hermano, tienen guerras internas. Y todo esto va marcando un rumbo, va marcando la venida inminente del Señor Jesús. Y cuando la iglesia del Señor, los que se supone, eso le sucedió al pueblo de Israel, que se supone que usted y yo somos los que conocemos la palabra del Señor y vemos los acontecimientos, pensaba yo, wow, las iglesias deberían de estar llenas. Las iglesias deberían de estar llenas de los hijos de Dios, porque sabemos que todo esto va apuntando hacia un solo punto, un objetivo: la venida inminente de nuestro Señor Jesús. Amén. Estemos apercibidos, hermanos. Estemos apercibidos. Bien, vamos a entrar, le decía, el tema, y antes
antes de entrar, en los cantos que entonaban, hay un canto que todo lo que soy te lo entrego hoy, dice ese canto, a ti me rendiré, decía yo, wow, Señor, ese es un canto precioso, pero lo estoy poniendo por obra, todo lo que soy te lo entrego hoy. Tenemos que entregarle al Señor hoy todo lo que somos para que Él obre en nosotros, para que Él nos moldea y que haga lo que Él quiera con nuestra vida. Que ese canto, que esos cantos preciosos, hermanos, sean una realidad latente en usted y en mí. Amén. Bien, cuando el cielo anula tu sentencia. Romanos 8:1. En el año de los 80, por los 80, en el estado de Alabama, un hombre llamado Walter McMillan fue condenado injustamente por asesinato. Y esa es una historia verídica, y lo puede buscar usted allá en su casa, Walter McMillan. Este hombre, a pesar de que presentaban pruebas que indicaban que él era inocente, el tribunal lo sentenció a muerte. Él pasó años en lo que le llaman el corredor de la muerte, el Walter McMillan, esperando la ejecución que podía venir en cualquier momento. Él tenía una sentencia, tenía un número de presos y tenía asignada una celda, de tal manera, hermano, que para este hombre cualquier día podía ser su día final. Pero narra esta historia es verídica, narra esta historia que un abogado de nombre Brian Stevenson se interesó por el caso y empezó a escudriñar y a ver el caso, y se dio cuenta, encontró irregularidades muy marcadas en el proceso, en el caso de Walter McMillan. De tal manera, hermano, que este abogado entró a defender a McMillan, y lo más maravilloso de esto es que finalmente la corte anuló la condena, ¿sí? La corte anuló la condena. Imagínese a un juez escribiendo y declarando: la sentencia quedó anulada, usted es libre. Gloria a Dios. Para este hombre, hermano, su vida cambió en ese instante. Para Walter McMillan, su vida cambió en ese momento cuando el juez le dijo: tu sentencia ha sido anulada. Él pasó, hermano, de la condenación a la libertad. Él pasó de la muerte a la vida. Él pasó de la desesperanza a la esperanza. Gloria a Dios. Sí. Espiritualmente, Pablo nos anuncia una noticia todavía más gloriosa de lo que vivió Walter McMillan. Pablo nos dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué noticia más maravillosa para el ser humano, para el hombre, la mujer que ha recibido a Cristo como su Salvador. No hay sentencia, la sentencia ha sido anulada. Cuando las personas, hermanos, entendemos esta verdad, cuando el creyente, usted y yo, entendemos esta gloriosa verdad, nuestra manera de vivir debería cambiar radicalmente. Cuando entendemos, hermano, esta gloriosa verdad de la cual nos habla el apóstol Pablo: ninguna condenación hay. Todo era contrario para nosotros, todo estaba en contra de usted y de mí. Todo, pero el juez supremo inspiró al apóstol Pablo y le dice: escribe esta palabra,
Y escríbele, Pablo, porque vas a poner que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es judicial y significa sentencia penal definitiva. Es un sinónimo de todo lo que implica la condición humana separada de Dios. La condenación es un sinónimo del castigo judicial, la vida de pecado, enemistad contra Dios que vive el hombre cuando está alejado de Él, ¿sí? Y es que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que todos nacemos bajo condenación. Miren lo que dice ahí atrás en Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces dice la palabra del Señor, lo que nos dice aquí Pablo, que todos nacemos bajo condenación. Antes de Cristo, hermanos, antes que usted y yo estuviéramos en Cristo, éramos culpables delante de Dios. Éramos reos de muerte eterna. Antes de que estuviésemos en Cristo, hermanos, estábamos separados de Él. Porque la muerte significa separación. Estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Estábamos bajo juicio, ¿sí? Judicialmente estábamos bajo un cargo, ¿sí? Por eso le digo, cuando el creyente, el cristiano, entiende esta verdad maravillosa, su vida debería de cambiar radicalmente. La manera de conducirnos, la manera de vivir la vida cristiana, hermano, tiene que ser marcada significativamente por esta gloriosa verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Pero déjeme decirle en esta mañana que en Cristo hubo una transferencia, una conmutación de pena. En Cristo, hermano, no se trata solamente de un veredicto. Cristo, hermanos, Él tomó la transferencia de la condenación que usted y yo teníamos, ¿sí? Y la pregunta en esta mañana: ¿te sientes en Cristo? ¿Te sientes salvo? ¿Estás en Cristo? ¿Te sientes salvo? ¿Estás en Cristo? Porque déjeme decirle, hermanos, que la ausencia de condenación está íntimamente relacionada con la unión real con Cristo. ¿Sí? La ausencia de condenación tiene que ver con que el ser humano esté unido verdaderamente a Cristo. Pablo dice: ninguna condenación hay. ¿Sí? La ausencia de condenación está ligada íntimamente a una unión con Cristo. Muchos hoy, en este tiempo, mucha gente vive como si aún estuviera en el corredor de la muerte espiritual. Pero déjeme decirle en esta mañana que si usted está en Cristo, el juez supremo ya dio la sentencia. El juez supremo ya habló y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios ya habló y dijo: ya no hay condenación. Pero tienes que estar ligado a Cristo y vivir la vida, ¿sí?, de una manera que a Él le agrade, ¿sí? Jesús tomó nuestra sentencia. Él tomó la sentencia de usted y mía. Dice, vaya en su Biblia, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, bueno, desde el 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados.
no una parte, todos los pecados no los perdonó, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario. Jesús anuló. Anular es dejar sin efecto el acta de los decretos. El acta de los decretos era toda la lista esa que traíamos en contra de nosotros, que decía que éramos pecadores, que éramos faltosos, que estábamos alejados de Dios. El acta de los decretos, hermano, a lo mejor para algunos el acta estaba grande, sí, para otros el acta era más corta, pero dice Pablo aquí en Colosenses 2:14 que Jesús la anuló, la dejó sin efecto, dice, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Jesús la clavó en la cruz. ¿Sí? Muchos cristianos hoy viven, les decía, como si estuvieran en el corredor de la muerte espiritual, dominados por la culpa, recordando errores del pasado, viviendo sin gozo. Pero cuando leemos esta palabra de Romanos 8:1, hermano, nos debe llevar a vivir la vida cristiana con libertad y gratitud, recordando que Cristo ya pagó nuestra condena. Amén. Y luego, y tengo que decirles, ¿sabe qué? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestras Biblias hablan los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero en los escritos, en los manuscritos, es más, yo me fui a leer el griego, que fue donde se escribió el idioma donde se escribió el Nuevo Testamento, y en el griego no aparece esta segunda parte de Romanos 8:1. Me fui al hebreo, es más, pastor, en el código real y en el hebreo original, esta segunda parte no aparece. Mas, sin embargo, esto me causó, me fui a escudriñar y agarré varias Biblias. Y King James sí viene igual que Reina Valera, pero los escritos originales no hablan de esta segunda parte, pero aquí está y lo vamos a comentar, ¿sí? Pero bueno, no quisiera meterme, aquí está, no voy a entrar en hermenéutica porque hacemos los tiempos están cortos. Bien, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí automáticamente tuviésemos que preguntarnos, ¿qué significa andar en la carne y qué significa andar en el Espíritu? Porque aquí Pablo está escrito en nuestra Biblia, ¿sí? Cuando habla de que los que no andan conforme a la carne, Pablo lo utiliza para describir la naturaleza humana dominada por el pecado. Andar conforme a la carne es vivir gobernados por los pecados, tener la mente puesta en lo terrenal, andar en la carne, dice ahí Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿sí? Por el contrario, es más, Romanos 7, hermano, lea Romanos 7 en su casa, está tremendo, porque Pablo ahí en Romanos 7 habla de la lucha del hombre bajo la ley, incapaz de vencer por el pecado por sus propias fuerzas. Romanos 7, hermano, que es el contexto de Romanos 8, describe esa lucha entre la carne, ¿sí? Y el vivir en el Espíritu, la lucha tremenda. Es más, dice Romanos 7:6, hablaba Pablo en Romanos, pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo
el régimen viejo de la letra, ¿sí? Ahora estamos, dice, libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos. Estamos libres de aquello que nos tenía sujetados, ¿sí? Por causa, dice, del régimen nuevo del Espíritu y no bajo la ley, la vida de la letra. Es evidente, es evidente. Es más, Pablo dice ahí en Romanos 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? En el contexto dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. En otras palabras, dice Pablo, yo pienso en las cosas de Dios y me deleito en ellas, pero hay algo dentro de mí, esa ley de la carne, dice, que me hace que peque. Por eso dice: oh, miserable de mí, ¿quién me podrá libertar? Por eso Pablo dice: ahora pues, de todo eso que viene hablando, dice Pablo ahora pues, por eso empieza hablando Romanos 8:1, ninguna condenación hay, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, porque ahorita vamos a entender en Romanos 8:2. Y por otro lado, tendríamos que explicarnos o entender qué significa andar en el Espíritu. Sí, andar conforme al Espíritu implica vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo? Es que yo tengo en todo momento que aprender y entender que el Espíritu Santo está dentro de mí, que el Espíritu Santo, hermano, que es la tercera persona de la Trinidad, está dentro de mí. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo donde mora el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo es que a través, Él me va a abrir. Yo tengo que escudriñar la palabra, leer para poder entender el plan de Dios. Y el Espíritu Santo me va a hacer sentir lo que Dios quiere que yo entienda, que cómo voy a ser guiado y dirigido por Él. Es una búsqueda, es una entrega, es buscar el Espíritu de Dios, hermano. Esto pareciera teoría, pero realmente, hermano, cuando en la vida práctica del creyente, del cristiano, vivimos y somos dirigidos por su Espíritu, hermano, la cosa cambia. Por eso le he dicho al principio, si entendemos Romanos 8:1, nuestra vida cristiana tenemos que vivir de una manera diferente, comprometida, con pasión por la obra que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Él dice, ahorita leímos en Colosenses 2:14, el acta de los decretos que nos era contraria, Él la tomó y la clavó en la cruz. Y ahora Pablo dice: ya no hay condenación. Sí, la libertad de condenación está ligada a la unión real y sincera con Cristo. Sí. Andar conforme al Espíritu tiene que ver con la mente puesta en las cosas del Espíritu. Ahorita leímos en Romanos 8:5. Dice, leímos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y luego ahí hay un punto y coma. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Sí. Gloria a Dios. Es pensar en las cosas del Espíritu. Yo me acuerdo, hace años, estaba dando una clase en Anáhuac. Y algo similar, hablaba acerca de la vida del Espíritu, y estaba un pastor sentado, y ya termino de dar la clase, y luego toma el púlpito porque él seguía a predicar, y lo primero que dice: no se crean, hermano,
no, la vida cristiana no es del espíritu, no tiene que ver con el espíritu. La vida cristiana dice, yo se los comento porque dije yo, si Dios es espíritu, ¿sí? Y todo lo de Él es espiritual. Es más, hermano, ¿cómo entiendes que esta palabra, la palabra de Dios, hermano, que cuando la leemos entendemos que Dios habla en nuestra vida? ¿Cómo entiendes la obra poderosa y gloriosa que hace en la vida del creyente, del cristiano que la recibe? Un cambio, una transformación. Eso es espiritual, es la obra de Él y del Espíritu Santo. Sí, andar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu, hermano, es obedecer a Dios en el interior. Obedecer. ¿Cómo voy a saber qué es lo que quiere Dios? ¿Qué le voy a obedecer? Aquí está la palabra. Por eso les decía, qué importante, hermano, que cuando hay clases en el escudriño de los acontecimientos proféticos que estamos viviendo, esto es muy significativo para la iglesia. Así es. ¿Usted cree que para el pueblo de Israel no lo es, hermano? Nosotros vemos lo que nos está pasando en las noticias, en la televisión, pero, hermanos, en las casas, en los hogares, en las mezquitas, el pueblo de Israel está orando, está clamando a Dios. En las calles, algunas están clamando a Dios porque saben, hermano, que el Mesías está cerca, porque saben que todos estos acontecimientos, los que creen en el Mesías, los que esperan al Mesías, porque hay un grupo que no le esperan, ¿sí? Que no creen en Él, esos lo verán o lo conocerán en los tiempos de la gran tribulación, ¿sí? Cuando los 144,000 vengan a predicarles. Pero, hermano, qué interesante es que entender los tiempos que estamos viviendo. Y meditaba en esta palabra, y qué interesante también es para la iglesia del Señor que entendamos esta grande verdad. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y preguntémonos, ¿por qué? Ya vimos, porque Cristo tomó el lugar de la sentencia que nos correspondía. Así es. No se la conmutó, Él la tomó. Pero dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren esta grande verdad, ¿sí? Pablo habla de dos leyes espirituales en Romanos 8:2. Primero, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, hermano, es el principio que domina al ser humano. ¿Saben cómo lo ilustraríamos? La ley del pecado y de la muerte que está hablando. ¿Cuántos han oído hablar de la gravedad? En la escuela nos enseñaron, en la clase de física, la gravedad. Si usted busca una definición, la gravedad es la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos y las atrae hacia el centro de la misma. Esa es la gravedad. Si yo suelto esta botella, no va a flotar, se va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la Tierra, la gravedad, la jala hacia el centro de la misma. ¿Sí? ¿Sí? De la misma manera, el pecado arrastra al ser humano, lo arrastra hacia el egoísmo, la corrupción, la muerte espiritual. Pablo, estamos hablando de dos leyes de las cuales está hablando el apóstol Pablo, en Romanos 8:2. Y luego habla de la ley del Espíritu de vida, que ¿cómo la explicamos? Yo buscaba una explicación. Bueno, ya hablé de la gravedad para hablar de la ley del pecado y de la muerte, que jala la tierra, hace
es la fuerza que ejerce sobre los cuerpos y los jala hasta el centro de la misma. Por otro lado, la ley del espíritu de vida lo pudiéramos comparar con la ley de la aerodinámica. Hoy me puse muy estudioso, ¿sí? ¿Sí? La ley de la aerodinámica es lo contrario. La ley de la... Ahí entra, no le voy a dar clases de geografía porque yo no la recuerdo muy bien, pero entra la segunda ley de Newton. Y dice que los cuerpos a una gran velocidad, ¿sí? Claro, porque las alas de los aviones tienen un propósito. A una gran velocidad las alas, si se mueven, ¿sí? De una manera, hacen que el aire pase y luego dé una vuelta y se eleve. Por eso es que los aviones se elevan por la ley de la aerodinámica. Entonces, la gravedad de la Tierra no desaparece, pero las leyes de la aerodinámica hacen que el avión se eleve, ¿sí? Y eso, así funciona la vida cristiana. El pecado sigue existiendo, pero el Espíritu Santo introduce una ley superior, la ley del Espíritu de vida, la ley, hermano, del Espíritu de vida, que aunque el pecado quiera jalarte, aunque el pecado quiera arrancarlo de donde estamos, hermano, hay una ley superior, la ley del Espíritu, sí, que es la que nos permite conectarnos con Dios, nos eleva y nos pone en una posición maravillosa y gloriosa delante de Dios. Aquí vemos, hermanos, aquí vemos cómo entender que no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque hay dos leyes. Y la ley gloriosa de la vida, sí, es la que a usted y a mí nos une en esta mañana. Es la ley del Espíritu que nos conecta con Dios. Dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era lo imposible para la ley? La ley, hermano, ¿sabe para qué sirvió? La ley fue para mostrarnos el pecado. La ley, hermano, dice la palabra de Dios que fue nuestro ayo, fue la institutriz que nos fue guiando. La ley nos mostró quién éramos, en qué condición estábamos como pecadores, pero la ley no podía hacer nada por nosotros, ¿sí? La ley solamente le mostraba al hombre, ¿sí?, la condición en la que estaba. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, era imposible cambiar y transformar al ser humano. Por eso dices que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, no era, bueno, allí pudiéramos decir en semejanza al ser humano, porque el que estaba lleno de pecado era el hombre. Jesús, hermano, nuestro Señor. Hemos hablado en alguna ocasión, vimos de la eternidad de Jesús. Filipenses nos dice de la posición que él tenía delante de Dios. Jesús, hermano, es impecable. ¿Sabe? Yo pensaba, cuando uno habla de impecable, pensamos, oye, impecable es que andas bien presentable, pero impecable es que no pecó, que no tenía pecado. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no podía cambiar a nadie, pero Dios enviando a su Hijo, dice, condenó el pecado en la carne. Jesús vino, hermano, Jesús vino a vencer el poder del pecado. Jesús le tomó la naturaleza humana, ¿sí? Y en la cruz el pecado fue juzgado, no fue eliminado, sino que fue condenado el pecado en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, esto significa que el cristiano no vive tratando de pagar sus pecados. Cristo ya los pagó.
Por eso vivimos con gratitud, con humildad, agradándole a Dios, ¿sí? Reconociendo el amor de Dios. Qué glorioso mensaje, hermano. Qué glorioso mensaje tiene Pablo aquí cuando lo entendemos, cuando lo vamos digiriendo. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy, el creyente cristiano, ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. ¿Sí? Porque dice, ¿y cómo sabemos que andamos? ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Porque es Dios trabaja de una manera gloriosa y maravillosa. Analice su vida. Analice su vida. Yo soy muy dado de repente a voltear hacia atrás. Volteo y me veo hace 5 años, veo hace 10 años y me veo hace 30 años hacia atrás. ¿Sí? Yo puedo decir, gracias, Señor, aleluya. Cristo cambió mi vida. Yo vivo una vida transformada, una vida que ha cambiado. Volteé y vean su vida hace una semana, hace 2 años. ¿Acaso Dios no ha transformado su vida? Porque la ley de la vida y del Espíritu es la que la cambia. Jesús, hermano, es el que ha transformado su vida y mi vida. Nosotros no pudiésemos hacer nada por nosotros mismos. Estaríamos en la misma posición donde estábamos antes. Pero doy gloria a Dios en esta mañana, porque Jesús no solamente anuló el acta de los decretos que nos era contraria, no solamente Él pagó el pecado por nosotros, sino que a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, Él sigue tratando con nosotros. Él continúa trabajando con y en nosotros para que usted y yo tengamos vidas transformadas que evidencien la presencia de Él, que den testimonio de la obra gloriosa que Jesús hace en la vida de las personas. Vidas transformadas. Hermano, le decía, cuando usted entiende Romanos 8:1, tiene que cambiar la manera de vivir la vida cristiana. Tenemos que vivirla con una pasión, porque nuestro Señor Jesús, Él se entregó con pasión. ¿Sí? ¿Y cómo estoy yo viviendo la vida cristiana? La vida que depende de Él, que está completamente relacionada con Él para que yo no tenga condenación. Gloria a Dios. Vivir en el Espíritu, hermano, implica buscar a Dios, obedecer su palabra y cultivar la comunión con Dios y con los hermanos. Gracias, Señor. Amén. Y con los hermanos. Es una evidencia cuando comenzamos a ver a los hermanos de diferente manera y los vemos con un amor que dicen no entendemos. Empezamos a verlos con los ojos de Dios. Sí, es que quiere decir que Dios está trabajando en tu vida. Cuando lo ves y ay, no me saludó y te da la espalda y dice, no, pues yo tampoco lo saludo. No, hermano, la obra de Dios es gloriosa. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es gloriosa. ¿Sabe qué? Y le voy a ser sincero, ya se va a acabar el tiempo y no hemos llegado apenas a la primera mitad. Vas a tener que dejar, hermano, pero hay que comenzar más temprano porque no nos alcanza el tiempo. Pero fíjese, les iba a confesar. Un tiempo yo pensé que que la obra del Espíritu Santo era solamente hablar en lenguas y ya, ¿sí? Y les soy franco, nunca pude hablar en lenguas.
Y me sentía el más miserable de los cristianos y decía, y yo no puedo hablar. Y le decía, Señora, que si pasaba horas pidiendo, yo, lo que el Señor quería era que después estoy entendiendo que lo que Él quiere es transformar mi vida. Lo que después entendí, voy entendiendo, es que la vida del Espíritu, hermano, se vive en Él. La vida del Espíritu tiene que ver con una búsqueda, con una entrega, con una pasión, con un escudriño de la palabra que me permita conocerle a Él. ¿Sí? Pablo dice, si yo hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. ¿De qué sirve? Sí. Aleluya. Son las 12 o estoy viendo mal el reloj. Se acabó. Se acabó. 11:45. El miércoles lo terminamos el mensaje. ¿Sí? El miércoles lo podemos terminar. ¿Les parece? Los que gustan, hermano. Créame, esto está, a mí en lo personal tocó mi vida. Esta es yo creo que hemos visto una cuarta parte, no hemos llegado ni a la mitad del mensaje. El que guste venir el miércoles, ¿sí? Por atención a nuestra hermana que también tiene que ensayar. ¿Sí? Ok. Bien, hermanos. Esta es una parte del mensaje y créanme, para mí ha sido muy enriquecedor escudriñar y también que esa palabra llega a mi vida. Y yo creo, yo estoy seguro que Dios tiene algo para usted y para mí. Amén. Hermano, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. ¿Qué te decimos, Señor? Solamente gracias. Ponemos nuestra vida delante de ti para que tú, Señor, la diriges y la transformes. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestra condena, Señor. Tú la conmutaste, tú tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre. Solamente te decimos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Solamente gracias. Gracias. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, tu iglesia, Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Bendito Jesús. sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén.